Compañeros, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles nuevamente en el inicio de este tercer periodo. Espero se encuentren muy bien de salud junto a toda su familia. En esta ocasión vamos a hablar sobre un contenido, sobre un tema muy importante en nuestra vida. Este tema es acerca de la libertad. Pero antes de hablar sobre la libertad, quería compartir una pequeña reflexión sobre un aspecto importante, sobre unas personas que son importantes en nuestra vida, en nuestro desarrollo, que son en este caso son los vecinos. Nosotros vivimos dentro de una comunidad, dentro de un grupo de personas donde debemos de mantener relaciones armónicas, relaciones que nos ayuden a nosotros a desarrollarnos adecuadamente. En este caso estamos hablando de estas personas que están cerca de nosotros, de nuestra casa, que comúnmente nosotros les conocemos como vecinos. Estas personas tienen que ayudarnos a nosotros a desarrollarnos adecuadamente y nosotros también debemos de ayudarles a ellos a desarrollarse adecuadamente. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos contribuir en ese desarrollo adecuado del ser humano, de nuestra persona? Bueno, en este caso podemos hacerlo desde el hecho de nuestra comunicación, desde nuestra relación que mantenemos con ellos. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser amables, tenemos que compartir, tenemos que hablar con ellos, tenemos que buscar buenas relaciones interpersonales. Eso es una de las cosas importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta. También debemos de tomar en cuenta ese vínculo que se va formando de amistad y de cercanía. Tenemos que fomentar entonces en este caso nuestra amistad, esa empatía que podemos y debemos tener hacia los demás. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Bueno, va a hacer que nosotros que nos desarrollemos adecuadamente, tanto en nuestro aspecto emocional, ¿verdad? En nuestro aspecto físico. Es difícil encontrarnos con personas que tienen por vecinos como enemigos. Es bien complicado, es bien difícil porque no se logran desarrollar adecuadamente. Entonces siempre debemos de buscar que estas relaciones sean armónicas con los que tenemos cerca. En este caso que estamos en nuestra casa, que vivimos más tiempo, pasamos más tiempo en nuestro hogar, esas relaciones con nuestros vecinos. Entonces tratemos de acercarnos, de conocerles. Hay personas que no se conocen y tienen 1, 2, 3, 4 años de vivir y no se conocen, no se hablan. No porque no se quieran, sino que quizás por el tiempo, por el espacio. Pero hoy que tenemos un poco más de tiempo, entonces podemos acercarnos un poco más a estas personas con las que nosotros compartimos. Bien, esto es algo corto, pequeño que quería compartir con ustedes hoy que nos encontramos más tiempo en nuestras casas. Bien, vamos entonces a hablar sobre el tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. ¿Cómo vamos a trabajar este periodo? ¿Cómo vamos a trabajar este periodo? Va a ser de la siguiente manera. Número uno son nuestras clases, las clases que nosotros vamos a tener, que vamos a ir desarrollando a lo largo del periodo. Son pocas, ¿verdad? Son pocas clases las que vamos a tener, entonces espero que no tengamos ninguna dificultad. Acuérdense que hay situaciones externas que se salen del dominio de nuestras manos, ¿verdad? Nosotros no podemos manejarlas, no podemos dominarlas porque son algo muy externo, que puede ser que no ayuden a que desarrollemos un 100%, ¿verdad? Como es el caso de la naturaleza, como es el caso de la tecnología. A veces hay dificultades en cuanto a la red, a la conexión, y eso hace que tengamos ciertas dificultades, pero eso se sale de nuestras manos. Nosotros no podemos
dominar eso al 100%. Igual que la naturaleza nosotros no la podemos dominar, se sale de nuestras manos, de nuestro dominio. No podemos decir que deje de llover, que no haga mucho sol, que no tiemble, que no haga mucho frío, eso se sale de nuestras manos. Entonces todos esos factores puede ser que influyan. Ojalá, esperemos que ninguno de estas situaciones, de estos factores pueda influir en el desarrollo normal de este periodo. Ese es el punto número uno. El segundo es el control de lectura. El control de lectura solamente es una evaluación que vamos a tener durante todo este periodo y será sobre una obra que ustedes ya conocen, que es sobre Darwin, evolución y vida. Esta obra es interesante porque va a desarrollar ese aspecto de investigación de vida de Charles Darwin. Ya conocemos mucho su teoría, entonces veamos un poco sobre su experiencia de vida, su relación, cómo él llegó y cuáles eran las dificultades que él tuvo en cuanto al desarrollo de su teoría. Ese es el control de lectura y luego tenemos el examen final. El examen final simple y sencillamente será sobre esos contenidos que nosotros desarrollemos en nuestra clase, ¿verdad? Así es que vamos a iniciar, espero que todo esté bien. Si tienen dificultades, si tienen dudas, ya saben, pueden preguntarme, pueden hacerlas. Están los distintos medios de comunicación que se han habilitado para que podamos tener una comunicación fluida, muy cercana. Bien, veamos cuál es el objetivo de esta unidad, de este periodo. Bueno, el objetivo es el siguiente: reflexionar sobre la importancia de la libertad como herramienta básica del quehacer cotidiano. Eso es lo que vamos a reflexionar nosotros durante este periodo. Por eso comenzábamos hablando sobre los vecinos, porque forman parte de nuestra relación cotidiana, siempre nos estamos relacionando con ellos, entonces necesitamos conocerles, necesitamos conocer, y en este caso el tema de la libertad, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde deben de llegar, qué es la libertad en sí, en qué consiste y cómo puedo utilizarla, ¿verdad? Entonces vamos a reflexionar sobre esa importancia de la libertad como una herramienta básica de nuestro quehacer diario, nuestro quehacer cotidiano. Pero hay distintas teorías acerca de la libertad, hay muchas teorías. Bueno, vamos a retomar algunas teorías sobre la libertad. Comenzamos con esto porque primero tenemos que conocer en qué consiste la libertad. O sea, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, se ha venido desarrollando distintas concepciones, distintas teorías acerca de la libertad. Entonces tenemos que conocerlas para luego determinar o tener una postura o actuar correctamente. No debemos de actuar sin tener un fundamento. Entonces primero tenemos que tener ese fundamento de que es necesario, ese fundamento teórico, para luego tomar una decisión o para luego actuar o para luego determinar qué puede ser correcto o qué no puede ser correcto. Entonces es necesario, siempre será necesario el conocimiento en todas las áreas de investigación, en todas las áreas del conocimiento. Es necesario saber, ¿verdad? Tener un fundamento, siempre será necesario. Entonces les decía que hay distintas teorías, veamos algunas de ellas, vamos a verlas, después desarrollaremos una por una. La primera es esa teoría de la libertad que se tenía en la antigua Grecia. Como todos sabemos, pues de ahí surge toda esta corriente de pensamiento occidental de la Grecia antigua. Luego tenemos el cristianismo, su concepción de libertad.
luego pasamos a esta etapa de la modernidad, a la etapa de la ilustración, y luego tenemos dos corrientes de pensamiento, que es el existencialismo y el determinismo. Bien, esas son las 6 teorías que vamos a tratar de desarrollar brevemente sobre la libertad. Veamos entonces la primera teoría, que es acerca de la antigua Grecia. En este caso estamos hablando que en la antigua Grecia se va a desarrollar de una forma progresiva la libertad. No se da de una sola vez, sino que se va dando por pasos, de forma progresiva se va desarrollando la libertad. Entonces veamos la primera etapa de la libertad según los griegos. Pues bueno, tenemos el determinismo de la ley natural y el destino. ¿En qué va a consistir el determinismo de la ley natural y el destino? Pues bueno, los griegos consideraban de que nosotros estamos determinados por ese orden natural, sobre esas leyes de la naturaleza. Nosotros no somos los que regimos, sino que es esa naturaleza que va a regir nuestras acciones o nuestras actividades. En este sentido, tenemos o no tenemos libertad, pues para ellos ya estaba determinado que teníamos que actuar de esa forma. Esa es una de las concepciones, esa es una de las visiones según el determinismo de la ley natural y del destino, ¿verdad? Los dioses del Olimpo, eran los únicos que tenían libertad. Luego los seres humanos, simple y sencillamente, éramos piezas que ellos movían de forma determinada, como ellos querían. Ustedes, creo, ya nos recordamos en este caso de toda esa mitología griega, de todas esas obras que ustedes han leído en los años anteriores y en este año también sobre la mitología griega, donde los dioses son los que determinan la vida o determinan las actividades, las acciones o el destino de las personas. Entonces, siempre el ser humano iba a estar determinado a algo, en este caso a la naturaleza y luego progresivamente a los dioses, ¿verdad? Esa es la primera en cuanto a la libertad de la antigua Grecia, pero también luego va a desarrollarse otra concepción de libertad también dentro de la antigua Grecia. ¿Cuál es esa concepción que se va a desarrollar? Bueno, es esa libertad que está ligada a la condición de ser ciudadano. Esta es muy importante, fundamental, porque va a desarrollarse y hasta nuestra era, hasta nuestro momento, también se desarrolla, o sea, se experimenta, nosotros también la vivimos. No es algo exclusivo de la antigua Grecia, sino que también nosotros lo vamos experimentando, lo vamos viendo, porque se mantiene esa concepción, se mantiene esa visión que se daba. ¿Y en qué consiste o en qué consistía esta visión? Bueno, implicaba parte de la responsabilidad con la polis, con la ciudad. Entonces, la libertad ligada a la condición de ciudadano. Yo soy una persona libre en la medida que soy responsable, que tomo decisiones adecuadas en relación a la polis, a la ciudad. Entonces, si regresamos con lo que iniciamos del tema de los vecinos, yo voy a ser libre en la medida que soy responsable con las normas que hemos determinado o que se han determinado de convivencia dentro de ese grupo en el que me encuentro. En este caso será mi colonia, mi vecindad, el lugar donde resido. En este caso, la libertad para los griegos está ligada a esa condición de ciudadano, y eso nosotros lo podemos ver, es algo
que ha sucedido en la historia. Los ciudadanos griegos tenían esa libertad de trasladarse, ¿verdad? Luego esto pasa a esta concepción también romana, donde los romanos, por el simple hecho de ser romanos, de ser ciudadanos romanos, gozaban de más privilegios que otros que eran parte también del imperio, ¿verdad? Pero que habían sido dominados. Entonces no eran ciudadanos romanos como ellos y no gozaban de esos privilegios. Entonces es esa concepción que se tenía de la libertad ligada a la polis, al hecho de ser ciudadano. Entonces en este caso los griegos también entendían que la razón era una condición de posibilidad que teníamos de libertad. Entonces, que por medio de esa razón y del cumplimiento, eso implicaba una libre acción. Entonces eso generaba o genera para ellos en este caso sabiduría. Entonces la libertad, van a decir los griegos, nos va a contribuir a que nosotros desarrollemos esa sabiduría y esa razón o esa conciencia de asumir responsablemente esas obligaciones o esas responsabilidades o esos derechos que la sociedad ha establecido o está estableciendo. Y les decía que eso es importante y es fundamental porque nosotros también tenemos esa concepción en cierta medida, la mantenemos. Nosotros somos ciudadanos libres, salvadoreños aquí en nuestro país, somos ciudadanos. Si nosotros cumplimos responsablemente con toda esa normativa o con todo ese código moral que se ha establecido como propio. Entonces en esa medida somos libres, en esa medida somos libres. Y nadie nos va a molestar, nadie nos va a decir nada porque somos responsables y cumplimos adecuadamente con lo que nos corresponde, con lo que tenemos que hacer. Y no infringimos esas normas, esas leyes que se establecen dentro de esa sociedad. Ustedes en su hogar, ustedes en su casa, van a ser libres en la medida que sean responsables con ese código moral, con esa normativa que nuestros padres o que la familia en conjunto ha establecido para la convivencia. En ese sentido nosotros vamos a ser libres y no habrá ningún reclamo por no cumplir, porque hemos sido siempre responsables. Esa es la concepción de responsabilidad, de ciudadanía desde la libertad para los griegos. Veamos el segundo. El primero era esa visión de libertad desde los griegos. Ahora veamos el segundo, que es esa visión del cristianismo desde la libertad. Pues bien, para el cristianismo, esta concepción va a desaparecer el hecho de el destino, del hecho de la ley natural. Ya no se va a regir en base al destino. ¿Por qué? Porque el cristianismo sustituye esa sumisión que se tenía a los dioses por esa voluntad divina. Dios nos crea, Dios nos da esa libertad, o comúnmente como nosotros le decimos, ese libre albedrío, para que nosotros podamos actuar, para que nosotros podamos desarrollarnos, pero va a estar sujeta a esa voluntad divina. Entonces Dios y el cumplimiento de su voluntad se van a convertir en ese bien supremo que nosotros queremos alcanzar, que nosotros debemos alcanzar. ¿Y cómo lo alcanzamos? Simple y sencillamente por el alejamiento del pecado, pero esto tiene que ser de forma voluntaria. Entonces solamente así vamos a alcanzar la libertad. Solamente así, si nosotros nos alejamos de manera voluntaria del pecado y nos acercamos cada vez más a esa libertad. Como les decía, Dios nos ha dado ese libre albedrío. Nosotros podemos determinar. No es como en la antigua Grecia, que los dioses determinaban si él era bueno, si era malo, qué acciones iba a realizar. En el caso nuestro, en el cristianismo, no es así.
porque nosotros tenemos esa toma de decisión, ese libre albedrío de hacerlo o no hacerlo, de actuar o no actuar. Entonces, para el cristianismo, esta posibilidad de elegir, de accionar o de actuar, o de elección que nosotros hagamos, debe de estar guiada por tres elementos básicos, tres elementos que son fundamentales. El primero, que es el temor de Dios. Ese es el primero. Cuando nosotros actuamos, actuamos en base a si esto le gusta o no le gusta, le agrada o no le agrada, o si esto está en contra de la voluntad de Dios. Entonces el primero es el temor de Dios. Nuestras acciones están, para el cristianismo nos referimos, ¿verdad? Las acciones que realizamos están desarrolladas en base a el temor a Dios. Luego tenemos el segundo. El segundo es esa búsqueda de la salvación y la vida eterna. En este caso estamos hablando que todas nuestras acciones, lo que hacen, lo que buscan, hacia dónde están encaminadas, es hacia la búsqueda de la salvación. Siempre, siempre, todo lo que nosotros hacemos van a estar orientadas a buscar esa salvación eterna, esa vida eterna, esa vida donde no habrá, nos dice la religión, un sufrimiento, o donde habrá un sufrimiento eterno si hacemos lo contrario, ¿verdad? Si hacemos lo contrario a lo que Dios nos manda, temor de Dios o temor a Dios, a esas acciones que nosotros realizamos y que no van acorde a lo que Él busca o a lo que Él quiere. Y luego tenemos el tercero, que es la negación del pecado. En esta imagen les colocaba sobre ese pecado original, el pecado que nosotros comúnmente conocemos como el pecado de Adán y Eva. En este sentido, en esta parte de la negación del pecado, entonces surgen estos elementos fundamentales que son la culpa, la recompensa y el castigo. Si se recuerdan, en las etapas de Kohlberg decíamos que la primera etapa en el desarrollo moral de Kohlberg es la obediencia o el castigo, cómo actuamos nosotros. Entonces, en este caso, la religión obviamente utiliza también esta parte, cómo actuamos nosotros, cómo actuamos en base a culpas, en base a recompensa o en base a castigo. Entonces esos elementos van a condicionar nuestras acciones, condicionan nuestras acciones. ¿Por qué actúo yo? ¿Por qué miento? Me voy a sentir culpable, mejor no lo hago. Es que si ayudo a esta persona, mi recompensa va a ser la vida eterna, entonces por eso lo voy a hacer, no porque estoy convencido que sea una acción correcta, sino porque lo que estoy buscando es la vida eterna. Y por eso a lo largo de la historia se han cometido muchas acciones que son incorrectas, que no deberían de haberse dado, que no deberían de haber existido, por el simple hecho de considerar que eso contribuía a la búsqueda de la salvación o la negación del pecado en este caso. Bien, esta es la segunda, es esa visión de libertad que se tiene dentro del cristianismo. Decíamos que simple y sencillamente es Dios quien nos da esa posibilidad de elegir entre lo que es bueno o lo que es malo, conocido comúnmente como libre albedrío. Y que para llegar a ser libres debemos de cumplir la voluntad de Dios. En la medida que nosotros cumplimos la voluntad de Dios, en esa medida vamos a ser libres, porque Él es el bien supremo. Entonces esa es la concepción de libertad que se tenía dentro del cristianismo en este momento, en esta etapa de la historia, que hasta ahora también se mantiene algunos rasgos, ¿verdad? No está al 100%, pero sí mantiene algunos rasgos, porque es parte fundamental de su teoría, de su religión o de su doctrina. Bien, entonces pasemos al tercero, que es la etapa de la modernidad. En el caso de la modernidad,
vamos a decir que, como sabemos, como todos ya saben, la modernidad surge en el siglo XIV. En este caso estamos hablando después de todos esos cambios que se provocan, que son emblemáticos a nivel mundial, como la conquista de América, se va a inventar la imprenta, se da el desarrollo del Renacimiento, también surge la Reforma Protestante, acabamos de hablar sobre el cristianismo, pues en esta etapa ya va a surgir la Reforma Protestante y así sucesivamente muchos acontecimientos que se van dando a lo largo de la historia a partir de este siglo. Y nosotros le conocemos como el modernismo. Bien, entonces en esta etapa del modernismo, si el hombre va descubriendo cosas nuevas, va modificando y va conociendo otros elementos, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que va a apartarse de esas concepciones anteriores, antiguas, como son la concepción de la antigua Grecia, y comienza a separarse también de esa concepción cristiana. ¿Y cómo lo hace? Pues bueno, el hombre se va a descubrir como un ser histórico en el mundo y que está dentro de esa naturaleza y que esa naturaleza él puede manipularla, que él es capaz de manipularla. Son concepciones diferentes a las anteriores porque aquí el hombre se descubre como un ser histórico, como dueño de sí y como dueño de las demás cosas que le rodean, en este caso la naturaleza. En el cristianismo, en la Grecia antigua no se consideraba de esa forma. El hombre estaba dominado o estaba supeditado a otras voluntades, ¿verdad? O veía la naturaleza de otra manera, de otra forma. Entonces, en esta etapa, el hombre se descubre como un ser histórico, que está dentro de esa naturaleza, pero que a la vez puede dominarla. ¿Eso qué le hace? Bueno, eso lo vuelve un hombre libre y que puede decidir la conducta en sus distintos ámbitos. Entonces, una de las características notables y esenciales de esta etapa es el antropocentrismo. El hombre se cree centro del universo. ¿Por qué? Se ha descubierto como un ser histórico. Entonces sabe que puede dominar, que puede manipular, que puede manejar la naturaleza. Entonces él dice, bueno, todo está alrededor mío, no estoy yo alrededor de las cosas, sino todo está a mi alrededor. Yo soy el centro de todo. Y es así como también se va apartando de esa concepción cristiana, que Dios quien crea, no, también es el hombre quien crea, va a decir en el modernismo, porque hemos creado y estamos creando y estamos desarrollando nuevas cosas. Entonces no solamente Dios quien crea, sino que somos nosotros también los que estamos creando. Esa es una concepción, esa es una visión que surge, que nace dentro de esta etapa de la modernidad. Bien, entonces el hombre tiene una capacidad infinita, tiene posibilidades infinitas de hacer muchas cosas, muchas cosas. Eso lo va descubriendo en la modernidad. Y como ustedes pueden ver, todas estas pinturas, todos esos poemas del Renacimiento, todas estas obras que van surgiendo, son sumamente increíbles y son una cantidad grande, porque el hombre se está descubriendo como un ser histórico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se trata del ser con base a la libre elección. El hombre es libre de hacer o de no hacerlo. Entonces el hombre se va a convertir en un ser creador. ¿Cómo van a ver entonces ellos la libertad? En este caso la libertad ellos la van a relacionar con ese conocimiento, con esa razón, con la elección que tienen, con el hecho de construir su propio destino. Nosotros somos libres porque podemos construir nuestro propio destino. No hay nadie quien nos ate o quien nos determine qué es lo que nosotros vamos a hacer o qué no podemos realizar. Luego de este periodo obviamente está muy junto, muy vinculado al siguiente punto, que es la etapa de la ilustración.
En la etapa de la Ilustración, como todos conocemos también, las letras, el conocimiento es fundamental y es básico. Por eso les decía, está sumamente ligado a la etapa de la modernidad. ¿Por qué? Porque los ideales de la Ilustración en este caso es buscar la verdad. Buscar la verdad. Entonces, en la medida que nosotros conocemos la verdad, entonces vamos a ser hombres libres y mujeres libres, en esa medida que nosotros conocemos la verdad. Entonces, ¿cuál era el ideal de la Ilustración? Era buscar la verdad bajo un rigor científico y filosófico. Entonces, por eso nosotros encontramos que en esta etapa hay un surgimiento increíble nuevamente de filósofos, ¿verdad? De pensadores, de creadores, porque están descubriendo que la libertad solamente la podemos adquirir en búsqueda de esa verdad. En la medida que conocemos, somos libres. Por eso nuestro conocimiento es fundamental, porque en la medida que nosotros conocemos, somos libres. En la medida que no tenemos conocimiento, pues podemos llegar a ser esclavos. Y eso es lo que muchas sociedades, muchos sistemas ha querido mantener, ¿verdad? Sometido a las personas en base a la educación. Por eso la educación es fundamental. Y lastimosamente aquí en nuestro país tenemos un sistema de educación que no es muy eficiente, que no es muy adecuado. ¿Verdad? Y en este momento nosotros lo estamos experimentando también. No estábamos preparados para esta situación en la que nosotros estamos enfrentando, ¿verdad? Desde la parte educativa. Entonces no estábamos preparados. ¿Por qué? Porque los sistemas anteriores lo que han buscado siempre es el sometimiento, la dominación. Y eso no solamente nos pasa a nosotros en el país, les pasa a muchos en el mundo, porque su intención es diferente. Entonces, en el periodo de la Ilustración, la búsqueda de la verdad, el conocimiento es fundamental. Solamente así nosotros podemos ser libres. Entonces, ¿qué es lo que hace este ambiente de búsqueda de la libertad, de la verdad? Lo que hace es generar en nosotros un ambiente de autonomía, nos hace autónomos. Por eso somos libres, porque nos da autonomía ese conocimiento. Y esa autonomía, ¿en qué va a estar basado? Pues se basa en la razón individual. En la razón individual. Como les decía, hay un surgimiento muy grande de filósofos en esta época. Y uno de ellos, pues, que nosotros conocemos bastante y que ya hemos hablado también, y que ustedes conocen por otras asignaturas, es Kant. Kant es un filósofo muy grande que deberíamos de buscar, leerlo, conocer, aunque sea un poco sobre él y sobre su pensamiento. Él veía la libertad como un ejercicio de la autonomía. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la moral es el lugar de la libertad. La moral es el lugar de la libertad. Y como ustedes ya saben, ya hemos hablado anteriormente, también en los periodos anteriores, qué es la moral y cuál es su diferencia con la ética, ¿verdad? Son dos aspectos muy distintos. Entonces, para Kant, la moral es el lugar de la libertad. Es ahí donde podemos encontrar nosotros la libertad. Bien, en el quinto punto, sobre la libertad, tenemos ya esta corriente de pensamiento que es el existencialismo. El existencialismo es esta corriente filosófica muy crítica que se va a desarrollar pues a finales del siglo XIX y el siglo XX. La parte del existencialismo como una teoría, ¿verdad? Como una teoría. Aquí también nosotros encontramos muchos filósofos que van a sobresalir en cuanto al existencialismo. ¿Qué es lo que sucede en el existencialismo? Bueno, que se va a asumir que la vida es absurda, es un absurdo y que el hombre es una pasión inútil. En este caso estamos hablando que el ser humano va a estar condenado
actuar, nosotros estamos condenados a actuar, nos va a decir el existencialismo, dado que el hombre nosotros somos lo que hemos hecho de él, y no es nada más, sino que es esa construcción que yo estoy haciendo. Entonces les decía que el existencialismo va a surgir en esta etapa porque el ser humano va a preguntarse sobre su existencia, sobre su vida, y no solamente sobre su existencia, sino sobre todas esas cosas que están alrededor de su existencia. Estamos hablando que en la Primera Guerra Mundial hay mucha muerte, mucha destrucción. El hombre se pregunta por qué el hombre es así, por qué actúa de esta manera. Entonces van a surgir muchos pensadores, mucho conocimiento acerca de la acción o de la actividad del ser humano. Nadie va a decir el existencialismo puede ser libre por sí mismo, y tampoco puede existir un ser o un Dios creador que dirija nuestra conducta. Entonces el existencialismo es una corriente de pensamiento que nos va a decir que la libertad está supeditada a nuestras acciones, a nuestras actividades. Ese es el existencialismo, y tenemos obviamente una serie de preguntas en cuanto al existencialismo, y hay muchos autores que han escrito sobre esta parte del existencialismo. Tenemos unos muy conocidos como Kierkegaard, que va a hablar sobre Martin Heidegger también, que va a hablar sobre el existencialismo. También tenemos otros autores más recientes que hablan sobre esta vida, ¿verdad? Sobre lo absurdo de esta vida, como el caso también de Albert Camus, sobre lo absurdo. Tenemos muchos autores, podemos también buscarlos, podemos investigar un poco más sobre esta corriente existencialismo. Incluso nosotros a veces utilizamos palabras así que provienen de esta corriente de pensamiento. Es que tengo un problema existencial, tengo una duda existencial, tengo un conflicto existencial. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, que ataca directamente su vida y no le permite tomar o ser libre adecuadamente, correctamente, ¿verdad? A eso se está refiriendo, a eso nos referimos en muchas ocasiones cuando hablamos sobre conflictos, problemas existenciales que van a atacar o que están dañando o que están alterando directamente nuestra existencia. Bien, luego tenemos el último para ir finalizando, que es el determinismo. Para los deterministas o para el determinismo, toda la naturaleza está determinada, y en este caso nosotros, porque nosotros formamos parte de esa naturaleza. Nosotros somos parte, no nos podemos excluir de esa naturaleza, formamos parte de ella. Entonces van a decir los deterministas, todos estamos determinados, todos. Entonces todas nuestras decisiones o nuestras condiciones están determinadas por esa naturaleza. Entonces, en este sentido, los deterministas van a dudar mucho de la libertad, y la van a concebir como una simple ilusión, como algo ilusorio, y que no la poseemos, que no la tenemos, que simple y sencillamente es una imagen, porque estamos siendo determinados por otros factores. Es una consecuencia de factores. Nosotros actuamos así no porque seamos libres, sino porque yo fui educado de esa manera, y quien me educó de esa manera también fue educado de esa forma, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces no somos, dicen estos personajes que siguen esta corriente determinista, nosotros estamos determinados por ese cúmulo de acciones, ¿verdad? Y no solamente de esa parte biológica, sino también de nuestra propia personalidad. Nosotros somos ese resultado o somos ese producto de la sociedad, somos producto de la educación que hemos tenido y de esa enorme cadena
de causas y consecuencias que se han dado a lo largo de nuestra vida y de nuestra existencia pasada, ¿verdad? Nuestra familia en este caso. Entonces es realmente responsable para el determinismo decir que exista la libertad, es sumamente irresponsable. En este caso deja mucho de entrever que exista la libertad. Como les decía, para ellos es un cúmulo de causas y efectos, Entonces nadie es realmente responsable por lo que hace o lo que deja de hacer. Esta es la última corriente de pensamiento que quería compartir con ustedes. Entonces, como verán, hay muchas corrientes de pensamiento, hay otras, pueden haber otras, ustedes pueden investigar otras que van a aportar mucho en cuanto a este contenido de la libertad y que hasta la fecha nosotros quizás estamos muy ligados a alguna, ¿verdad? Y que quizás está de forma equivocada. Entonces debemos de actuar y corregir esa parte. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Yo les dejo el espacio para las preguntas y ustedes pueden hacerla y con gusto pues les vamos a responder. Y si no pueden hacerlo en este momento y si aún tienen dudas, pues también pueden comunicarse conmigo por las distintas vías que se han establecido para la comunicación y con gusto vamos a tratar de solventarle sus dudas. Así es que ha sido un gusto, jóvenes, cuídense y nos veremos la próxima semana. Hasta luego.